un nuevo periodo presidencial de 6 años, y el hombre que lo va a disputar es el mismo que ya gobierna El Salvador desde hace años. Esta semana se hizo oficial algo que muchos ya esperaban, pero que pocos han explicado con el contexto real que merece. Nayib Bukele podrá ser reelecto por el pueblo salvadoreño. Hoy vamos a contarte exactamente cómo se llegó a este punto, qué argumentos ha dado el propio presidente para defenderlo y por qué esta decisión divide opiniones incluso entre quienes generalmente coinciden en todo lo demás. El pasado 12 de julio, el partido Nuevas Ideas celebró sus elecciones internas y sus propias bases ratificaron la candidatura del actual mandatario para un nuevo periodo presidencial, que de ganar iniciaría en junio de 2027 y se extendería por 6 años completos, 2 más de lo que dura un periodo presidencial tradicional en El Salvador. El siguiente paso, ya en cumplimiento del proceso legal, es la inscripción formal de esa candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral. Para entender cómo se llegó hasta aquí, hay que remontarse a una reforma constitucional aprobada previamente por la Asamblea Legislativa, la misma que habilitó la reelección presidencial indefinida y que de paso amplió el periodo del Poder Ejecutivo de 5 a 6 años. Es una reforma que generó y sigue generando un debate real dentro y fuera de El Salvador, y que vale la pena examinar con los argumentos completos de ambos lados, no solo con titulares. El propio presidente Bukele salió a defender públicamente esta reforma, y lo hizo con un argumento concreto. Mencionó una lista extensa de países democráticos, donde la reelección indefinida del jefe de gobierno ya existe y es perfectamente normal. Habló de Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza y Japón, entre otros. Su argumento central es que la decisión de reelegir o no a un mandatario le pertenece al pueblo, no a un límite constitucional arbitrario. Y aquí viene un matiz importante que el propio presidente reconoció en sus declaraciones y que conviene explicar bien porque suele perderse en el debate. La mayoría de esos países que él mencionó son democracias parlamentarias, un sistema donde el pueblo no elige directamente a su jefe de gobierno. En el Reino Unido, en Alemania, en muchos de esos países, es el partido político o la coalición gobernante quien designa y puede remover a su líder, incluso sustituirlo por alguien que la población nunca votó directamente. Bukele fue honesto al reconocer esa diferencia, señalando que el simple hecho de llamar a esos sistemas democracias no los hace automáticamente más democráticos que uno donde el pueblo elige directamente a su presidente, como ocurre en El Salvador. Es un argumento con matices reales que merece ser escuchado completo y también merece contexto sobre la otra cara de la moneda. Los sectores críticos de esta reforma señalan que la reelección indefinida, incluso cuando es aprobada por vía constitucional y con apoyo popular mayoritario, elimina un mecanismo tradicional de alternancia en el poder que en muchos países se considera una salvaguarda democrática básica, independientemente de qué tan bien valorado esté un gobierno en un momento dado. Es un debate legítimo con argumentos serios de ambos lados, y no uno que se resuelva con una sola frase. Lo que sí es un hecho verificable
es el respaldo popular con el que Bukele llega a esta nueva candidatura. En las elecciones de 2024 obtuvo una victoria descrita como abrumadora, más de 2.7 millones de votos, equivalentes al 84% del total de sufragios válidos. El propio presidente enfatizó que esa reforma constitucional fue aprobada por una supermayoría legislativa, elegida también por el pueblo en las urnas, y que ningún organismo internacional ha declarado que ese proceso electoral no fuera libre, transparente y observado por miles de personas. El analista Juan Contreras, consultado sobre este tema, ofreció una lectura que vale la pena escuchar. Señaló que El Salvador destaca como un modelo particular, porque es la población, directamente, quien tiene el poder de elegir a sus gobernantes, y que las próximas elecciones previstas para dentro de 7 meses incluirán no solo la presidencial, sino también cargos municipales y parlamentarios, abiertos a cualquier ciudadano afiliado a un partido político que cumpla el debido proceso. De hecho, ya existe un precandidato del FMLN cumpliendo las reglas de su propio partido para esa misma contienda. Contreras también apuntó a algo que conviene mencionar, con honestidad. Según su lectura, la oposición política salvadoreña no ha logrado crecer en simpatía popular y atribuye esto a que las oposiciones, en general, crecen cuando existe descontento ciudadano real, algo que según las encuestas que él cita, no se refleja hoy en la valoración de las políticas del gobierno actual, particularmente la de seguridad, que según esos datos alcanza niveles de aprobación superiores incluso a la imagen personal del propio presidente. El propio Bukele, al defender esta reforma, cerró su argumento con una reflexión que vale la pena repetir, tal cual la planteó. Dijo que existen países con sistemas completamente distintos, desde monarquías hereditarias hasta repúblicas parlamentarias, y que cada pueblo elige su propio camino. Añadió que a diferencia de muchos cambios constitucionales en la historia de otros países, que ocurrieron mediante guerras o golpes de Estado, el cambio en El Salvador se dio en sus palabras, mediante una fiesta cívica en las urnas, y cerró con una frase que resume su posición, que al final serán los resultados los que determinen si los salvadores eligieron un buen camino, y sobre todo uno mejor que el que llevaban antes. Esa última frase es quizás el punto más honesto de todo este debate, porque más allá de los argumentos constitucionales, de las comparaciones internacionales y de las cifras electorales, la pregunta real que cualquier salvadoreño se hace hoy no es tanto si esta reforma es comparable a la de otro país, sino si el resultado concreto de estos años de gobierno justifica para cada persona extender ese mandato por 6 años más. Esa es una decisión que finalmente tomará el pueblo salvadoreño en las urnas dentro de 7 meses, con el mismo derecho al voto directo que Bukele defendió como el núcleo de su argumento. Si este tema te interesa y crees que merece un análisis con la misma seriedad que le hemos dado hoy, compártelo, porque este debate seguirá presente hasta el día mismo de las elecciones. Coméntanos qué opinas sobre la reelección indefinida y suscríbete para seguir esta cobertura completa del proceso electoral en El Salvador. Nos vemos en el próximo vídeo.